Secundaria segundo grado. Matemáticas. Álgebra y perímetro. Acercar al estudio del álgebra por medio de la interpretación de fórmulas ya conocidas para calcular área o perímetro. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa. Una oportunidad para que descubran nuevas estrategias de aprendizaje y pongan en práctica sus habilidades escolares. Esta sesión está dedicada a la asignatura de Matemáticas de segundo grado de secundaria y su propósito es acercarlas y acercarlos al estudio del álgebra por medio de la interpretación de fórmulas ya conocidas para calcular área o perímetro. Antes de iniciar, las y los invitamos a tener a la mano lápiz y cuaderno u hojas para que puedan anotar las ideas y las preguntas que les surjan, asimismo para que puedan realizar las actividades de esta sesión. Recuerden que todo esto lo integrarán a su carpeta de experiencias para cuando regresen a clases. Lo presenten a su docente y grupo. ¿Están listas y listos? Para iniciar queremos hacerles una pregunta. ¿En qué piensan cuando escuchan la palabra álgebra? Tal vez asocien el uso de literales con esa palabra, pero ¿sabían que las fórmulas que usan para calcular el perímetro o el área de los polígonos tiene una base algebraica? Acompáñenos a ver el siguiente video para que puedan profundizar en el tema. Bienvenidos a mi blog. Hoy aprenderemos cómo obtener expresiones algebraicas equivalentes al calcular el área de figuras geométricas. Este es el huerto de la escuela y solo destinaremos un pedazo del terreno de 2 metros de largo para sembrar hierbas aromáticas. ¿Cómo podemos expresar el área del terreno para sembrar frutas y verduras? ¿Me acompañan a resolverlo? Recuerden que a través del cálculo del área de rectángulos podemos ver la equivalencia entre expresiones algebraicas. Observen el siguiente rectángulo en el cual la longitud de sus lados está dada en centímetros. Como la base es y más 2 centímetros y la altura es x centímetros, entonces, en este caso, la expresión algebraica para calcular el área se expresa x por 2 más y centímetros cuadrados. Observemos que el rectángulo grande está formado por dos rectángulos más pequeños, el verde y el azul. Por lo tanto, su área también es igual a la suma de las áreas de estos rectángulos. Veamos. El rectángulo azul mide 2 centímetros de base y x centímetros de altura. Entonces, su área es 2x centímetros cuadrados. Mientras que el rectángulo verde mide y centímetros de base y x centímetros de altura. Entonces, su área es x y centímetros cuadrados. Al sumar ambas áreas, tenemos 2x más xy. Como ambas expresiones corresponden al área del rectángulo grande, deben ser iguales. Observemos que al eliminar paréntesis se tiene x por 2, 2x, más por más, x por y, xy. Es decir, son expresiones algebraicas equivalentes. Si aplicamos el procedimiento de la cápsula, tenemos que la base es a más 2 metros y la altura es 4 metros. El área para sembrar frutas y verduras es 4a metros cuadrados. Área para sembrar hierbas aromáticas, 8 metros cuadrados. Área total del terreno, 4 metros por a más 2 metros, que es equivalente a 4a más 8 metros cuadrados. Veamos otros ejemplos. Acompáñenme. José hará una fiesta en un terreno rectangular. Sabe que el grupo musical requiere un espacio de 4 metros de largo. Observen que el grupo musical ocupará una superficie de 4z metros cuadrados y que los invitados estarán en la sección verde, pero ¿cómo podrá expresar algebraicamente de dos maneras distintas dicha área? Observemos que la altura del rectángulo mide z metros. La base del rectángulo completo mide x metros, mientras que la base del rectángulo rosa mide 4 metros.
Entonces, si a la base del rectángulo completo se le resta la base del rectángulo rosa, se obtiene la base del rectángulo verde. Así, obtenemos x menos 4 metros de base y z metros de altura. De manera que una expresión algebraica es área es igual a z por x menos 4 metros cuadrados. ¿Cuál sería otra forma de expresar el área del rectángulo verde? Si al rectángulo completo le quitamos el rectángulo rosa, queda solo el rectángulo verde. Entonces, para encontrar el área del rectángulo verde, podemos restar las áreas. Veamos. El área del rectángulo completo es base, x metros, y altura, z metros. El área sería x por z metros cuadrados. Para el rectángulo rosa, el área es 4z metros cuadrados. Entonces, las dos expresiones algebraicas que José encontró para el área del terreno son equivalentes. Z por x menos 4 es igual a zx menos 4z. Ahora es su turno. Expresen de dos maneras distintas el área de un terreno que se dividió en 4 parcelas. Resuelvan el ejercicio y compártanlo con su profesor y sus compañeros. Nos vemos en el próximo Blog de las Matemáticas. Seguramente se dieron cuenta de la forma en que se usa el álgebra en la generalización de las fórmulas para calcular el área y el perímetro. Así como existen varias maneras de escribir una expresión algebraica y que seguirán siendo equivalentes. Por ejemplo, 4y puede escribirse también como 2 por 2y y ambas expresiones son equivalentes. Ahora, las y los invitamos a que resuelvan el ejercicio que se menciona al final del video y lo incluyan en su carpeta de experiencias. Expresen de dos maneras el área de un terreno que se dividió en 4 parcelas. Para continuar aprendiendo más de este tema, las y los invitamos a ver el siguiente video. Pongan mucha atención, pues les haremos algunas preguntas cuando regresemos. Hola, bienvenidos al Blog de las Matemáticas. Hoy identificaremos algunas expresiones algebraicamente equivalentes. Acompáñenme. Encontremos algunas expresiones algebraicas para expresar el perímetro del siguiente rectángulo y veamos que son equivalentes, es decir, que representan lo mismo, pero expresado de distinta manera. Los lados del rectángulo miden x entre 2 más 3 y y. Como recordarás, el perímetro de un rectángulo es la suma de la longitud de todos sus lados. Entonces, podemos representar el perímetro de este rectángulo como x entre 2 más 3 más y más x entre 2 más 3 más y. Pero también sabemos que un rectángulo tiene dos pares de lados paralelos iguales, así que también podemos expresar su perímetro como la suma de 2 veces cada lado. 2 por x entre 2 más 3 más 2 por y. También podríamos sumar primero sus lados y luego multiplicar por 2. Ahora veamos que las tres expresiones algebraicas son equivalentes. En la primera expresión algebraica podemos sumar los términos semejantes. Y como hay 2 de cada uno, podemos multiplicarlos por 2 y obtener 2 por x entre 2 más 3 más 2 por y. Como podemos observar, esta expresión corresponde a la segunda manera que encontramos para representar el perímetro del rectángulo. Entonces, las dos expresiones son equivalentes. Ahora, observemos qué ocurre si en la tercera expresión quitamos los corchetes. El 2 multiplica a x entre 2 más 3 y a y. Luego tenemos 2 por x entre 2 más 3 más 2 por y. Por lo tanto, las tres expresiones son equivalentes. ¿Son estas expresiones iguales a x más 2y más 6? Retomamos la primera expresión. Podemos observar que es igual a x entre 2 más x entre 2 más y más 3 más 3.
Observa que x entre 2 más x entre 2 es igual a x. Y y más y es 2y. Y 3 más 3 son 6. Y como las otras expresiones eran equivalentes a esta, entonces también son iguales a x más 2y más 6. Para comprobar lo anterior, asignemos un valor a x y un valor a y. Por ejemplo, que x sea 2 y y sea 7 y lo sustituimos en las tres expresiones. Haciendo las operaciones correspondientes, vemos que en cada caso obtenemos 22. Ahora encontraremos dos expresiones algebraicas para representar el área del rectángulo. Observen con detenimiento las transformaciones algebraicas. Una manera de expresar el área del rectángulo es multiplicar su base por su altura. La otra expresión la podemos obtener al dividir el rectángulo en dos rectángulos, uno con lados que miden x entre 2 y cuya área es xy entre 2. Y el otro, un rectángulo cuyos lados miden y 3 y cuya área es 3y. Como el área de todo el rectángulo es la suma de las áreas de los dos rectángulos que lo forman, la segunda expresión para el área es xy entre 2 más 3y. Veamos que las dos expresiones son equivalentes a través de manipulaciones algebraicas. Para multiplicar x entre 2 por y a y le ponemos un 1 en el denominador. Entonces, x por y, xy, y 2 por 1, 2. Después, 3 por y es 3y. Entonces, las expresiones son equivalentes. Ahora es tu turno. Encuentra una expresión algebraicamente equivalente a esta. Recuerda que los términos del primer paréntesis se deben multiplicar por todos los términos del segundo. Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. A través de este video pudieron profundizar en las expresiones algebraicas equivalentes para representar el perímetro de una figura. Ahora, con base en la información del video, les plantearemos algunas preguntas. Reflexionen en torno a ellas e incluyan sus respuestas en su carpeta de experiencias. ¿Qué es un término semejante? ¿Qué operaciones observaron en las expresiones equivalentes? ¿Cómo usan los paréntesis para crear dichas expresiones equivalentes? Y por último, como se mencionó al final del video, encuentren expresiones algebraicamente equivalentes a más 3 por a más 1. Recuerden que los términos del primer paréntesis se deben multiplicar por todos los términos del segundo. Ahora acompáñenos a ver el siguiente video, a través del cual resolverán nuevos ejercicios. Hola, bienvenidos nuevamente al blog de las matemáticas. Hoy continuaremos hablando sobre las expresiones algebraicas y su equivalencia. Veamos el primer problema. En la escuela de Mauricio y Julieta mandaron a hacer unas nuevas bancas de forma trapezoidal. Para hacer el presupuesto, se les pidió que encontraran una manera de expresar en unidades cuadradas el área de la cubierta de la banca partiendo de esta figura. Cada uno encontró una forma diferente de expresar el área. Mauricio utilizó la fórmula para calcular el área de un trapecio. Base mayor más base menor por altura entre 2. La base mayor mide y más x más y. La base menor es igual a x. Y la altura del trapecio es de 20. Por lo que el área del trapecio quedaría expresada así. Y más x más y más x, todo multiplicado por 20 y dividido entre 2. Recuerden que, como estamos calculando un área, el resultado se expresa en unidades cuadradas. En cambio, Julieta observó que el área del trapecio estaba formada por la suma del área de dos triángulos y de un rectángulo. En este caso, de acuerdo con la fórmula para obtener el área del triángulo, tenemos y por 20 entre 2. Y el área del rectángulo es x por 20, es decir, 20x.
Al sumar las tres áreas se obtiene el área del trapecio, también en unidades cuadradas. Como las expresiones que encontraron Mauricio y Julieta corresponden al área de la misma figura, podemos decir que son equivalentes. Así que vamos a comprobarlo algebraicamente. Para ello, igualamos las expresiones que encontraron y hacemos operaciones hasta obtener una igualdad simple que podamos comprobar con facilidad. Como las expresiones en ambos lados del signo igual tienen como denominador al 2, para eliminarlo, multiplicamos ambos lados por 2. Como la expresión y más x por 20 se multiplica y divide por 2, ambos factores se eliminan. Como también 20y está multiplicado y dividido por 2, se eliminan los dos y obtenemos 20y más 20y y 2 por 20x, que es igual a 40x. Ahora, dividimos por el mismo número ambos lados del signo igual. En este caso, los dividimos entre 20. Al multiplicar y dividir entre 20, ambos factores también se eliminan, quedando del lado izquierdo y más x más y más x. Del lado derecho dividimos cada sumando entre 20. Y así obtenemos y más 2x. Ahora, podemos eliminar la y de ambos lados de la igualdad, restando 2 veces la letra y. Observa que del lado izquierdo del signo igual se anulan las y, así únicamente nos queda x más x. De la misma forma, del lado derecho del signo igual se anulan las y y solamente nos queda 2x. Esta igualdad sabemos que es cierta, porque sumar x 2 veces es igual que multiplicarla por 2. Entonces, las expresiones que Mauricio y Julieta encontraron son equivalentes y se puede utilizar cualquiera de ellas para calcular el área de la cubierta de las bancas. En el siguiente ejemplo, podemos ver cómo se puede eliminar un término cuando se tiene una igualdad. El perímetro de esta figura se puede expresar de varias formas. Veamos dos de ellas. 2x más 2y más 10. Y 2 que multiplica a x más 2 que multiplica a y más 3. Para saber si son equivalentes, primero las igualamos. Para eliminar el 2 que está multiplicando del lado derecho de la igualdad, podemos dividir entre 2. Pero recuerden que lo que se hace de un lado de la igualdad, se debe hacer del otro lado también para que ésta se conserve. Del lado izquierdo tenemos que 2x entre 2 es igual a x. 2y entre 2 igual a y. Y 10 entre 2 da 5. Del lado derecho, al hacer las operaciones, resulta que eliminamos los números 2. Ahora del lado derecho del signo igual, sumamos el 2 con el 3. Y así obtenemos dos expresiones iguales. Por lo tanto, las dos expresiones son equivalentes. ¿Creen que puedan determinar cuándo dos expresiones son equivalentes? Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Ahora es su turno de crear nuevos problemas que involucren lo que aprendieron en esta sesión. Practiquen con algún tipo de polígono que ustedes tracen, identificando expresiones equivalentes a las fórmulas que les permitan encontrar su perímetro y área. Guarden todos sus productos de esta sesión en su carpeta de experiencias para que puedan retomarlos con su maestra o maestro cuando regresen a clases. Por último, les recomendamos el libro Geometría y Arte de David Wade, en el cual podrán observar muchas de las creaciones artísticas que han inspirado la geometría. Llegamos al final de la sesión. Esperamos que les haya sido útil para reforzar sus conocimientos en matemáticas. Recuerden seguir las recomendaciones en materia de salud y poner en práctica valores como la solidaridad, la paciencia y la empatía con las personas que les rodean. Y claro, seguir la programación de Aprende en Casa. Hasta la próxima.
Secundaria segundo grado. Historia. Los últimos años de la Nueva España. Identificar las características de los últimos años del virreinato de la Nueva España previos al inicio de la Guerra de Independencia. Estudiantes de segundo grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura de Historia. Esperamos que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta nueva modalidad que les ofrece Aprende en Casa. Tengan listos pluma y papel para que anoten todas sus ideas y reflexiones y para que realicen las actividades que les indicaremos más adelante. Asimismo, tengan lista su carpeta de experiencias. Recuerden que en ella deberán integrar sus anotaciones y actividades para que puedan compartirlas con su docente, compañeras y compañeros cuando regresen a su escuela. En esta sesión identificarán las características de los últimos años del virreinato de la Nueva España, previos al inicio de la Guerra de Independencia. Para adentrarse en los sucesos que afectaron a la corona española y que repercutieron en la Nueva España a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los invitamos a ver con atención el siguiente video. Los últimos años del virreinato estuvieron marcados por diversos hechos y procesos que ocurrieron en España. Las guerras en contra de las potencias europeas, la llegada de la familia Borbón a la corona española y la aplicación de diversas reformas enmarcadas en el pensamiento renovador de la Ilustración. ¿Cómo repercutieron estos hechos en la Nueva España? Veamos el panorama. En el año 1700, la muerte del rey español Carlos II, quien no tuvo descendencia directa, permitió que la corona se vinculara al reino de Francia, y el trono quedó en manos de Felipe de Borbón, nombrado Felipe V de España. Bajo el argumento de ver amenazados sus intereses, Inglaterra, Austria, Países Bajos y Portugal confrontaron a España en la llamada Guerra de Sucesión Española. En esta guerra, Francia y España fueron vencidas, y como consecuencia, España perdió los territorios de Flandes y otros en Italia. La economía española quedó afectada y se agudizó en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando España se enfrascó en otras guerras. Para recuperar su economía y poder político, España implementó una serie de reformas político-administrativas en su imperio, que tendían a centralizar el poder. Estas reformas se vieron influenciadas por las ideas de la Ilustración y propiciaron el surgimiento del despotismo ilustrado. A estas medidas se les llamó reformas borbónicas. Las inició Felipe V y las continuó con mayor contundencia su sucesor, Carlos III. Hasta antes de la segunda mitad del siglo XVIII, la Nueva España había tenido cierta autonomía con respecto a la corona española. Entre otras cosas, se compraban los cargos públicos, los funcionarios imponían tributos, se protegían los monopolios y se evadían los pagos a la corona. Las reformas borbónicas en la Nueva España buscaron la creación de un nuevo Estado, restarles derechos a las corporaciones, mejorar la recaudación de impuestos y un mayor control político y económico, tanto en España como en sus colonias. El encargado de impulsarlas en la Nueva España fue el visitador José de Gálvez, quien llegó de España en 1765. Estas reformas incluyeron la presencia de un ejército regular en 1764, enviado a la Nueva España para defender el territorio y asegurar el dominio español en América. La expulsión de los jesuitas, por su influencia en la educación de los criollos y por cuestionar la autoridad del rey. El decreto de libre comercio. El establecimiento de intendencias, que fueron nuevas formas de división territorial en la Nueva España que redujeron el poder del virrey. La consolidación de vales reales para obtener recursos por parte de la Iglesia. Las reformas provocaron inconformidad entre los criollos de la Nueva España, al no permitirles acceder a los cargos de poder tal y como lo hacían los españoles. Aunado a esto, se difundieron las ideas ilustradas.
entre ellas el uso de la razón como método explicativo, la libertad e igualdad, el principio de una nueva forma de gobierno con división de poderes y la modernización de las instituciones, sin dejar de lado el sentimiento de pertenencia e identidad por parte de los criollos. A este descontento criollo se sumó el malestar generado cuando Francia invadió España, imponiendo en 1808 como rey de la corona española a José I, hermano de Napoleón Bonaparte. Todo esto motivó a que los criollos retiraran su lealtad a la corona española y se organizaran para recuperar el poder, apelando al argumento de que la soberanía recaía sobre el reino y no sobre el monarca. Aunque no lo lograron, continuaron reuniéndose clandestinamente. En este proceso, dos conspiraciones fueron notables, la de Valladolid en 1808 y la de Querétaro en 1810, en la cual fueron descubiertos y por ello obligados a adelantar el movimiento de independencia. Las guerras que enfrentó España, la imposición de las reformas borbónicas y las ideas de la Ilustración motivaron a los criollos a iniciar el movimiento de independencia. ¿De qué manera las reformas borbónicas cambiaron la organización de la Nueva España? ¿Qué ideas ilustradas sirvieron de base para el movimiento independentista? No cabe duda que al iniciar el siglo XIX, la Nueva España se vio afectada por diversas crisis en los ámbitos económico, político y social. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? ¿Cómo respondió la corona española a los nuevos tiempos? ¿Cómo impactaron estos acontecimientos a la Nueva España? Para poder responder estas preguntas, acompáñenos a ver el siguiente video. A finales del siglo XVIII, el Imperio Español dominaba extensos territorios en América y aún conservaba Filipinas. Sin embargo, el antiguo esplendor de la corona se desvanecía. Las tres guerras contra Inglaterra sucedidas entre 1779 y 1808 y la invasión napoleónica aumentaron considerablemente los gastos bélicos. En el comercio las cosas no marchaban mejor. Las manufacturas españolas no podían competir con las inglesas y holandesas, las cuales las superaban en calidad y precio debido a los métodos de producción implementados a partir de la Revolución Industrial. Algunos comerciantes españoles se limitaban a revender en las colonias las mercancías importadas de otros países europeos. Las guerras y el pobre desarrollo económico de la metrópoli hicieron que la corona aumentara los impuestos en sus colonias y se endeudara para obtener recursos. El rey Carlos IV solicitó préstamos forzosos a las corporaciones novohispanas, pidió un peso a todos los habitantes y dispuso de los fondos de las cajas de ahorro de algunos pueblos de indios. Estas medidas provocaron el malestar de la población. La Nueva España inició el siglo XIX con una crisis política, como su nombre lo indica. Una crisis es un momento en el que se convergen una serie de factores que impactan a la sociedad de manera diferenciada. Factores internos, había muchos. Las reformas borbónicas afectaron los intereses de grupos establecidos, las corporaciones, por ejemplo el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, la Iglesia, especialmente con la expulsión de los jesuitas en 1767, creó tensiones latentes que permanecieron desde esa época en los años siguientes. Asimismo, los mineros enfrentaban una situación económica complicada por la falta de recursos para invertir en las actividades productivas, entre otros. Elementos internos van a confluir con otros elementos de carácter externo. En 1808, las tropas francesas invaden España, toman prisionero al rey Carlos IV, a su hijo Fernando VII, y ambos abdican en favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Esto crea vacío de poder en España. Se discute en quién recae la autoridad en ausencia del rey, no se reconoce la autoridad del hermano de Napoleón y por lo tanto se realizan dos movimientos. Uno de ellos es armar a España para expulsar al invasor, el otro es llamar a las Cortes para buscar a una autoridad que legitime el poder. En la Nueva España, lo que va a provocar en ese sentido es el enfrentamiento entre la audiencia y el ayuntamiento por el control del poder, y va a llevar al derrocamiento, al golpe de Estado con la deposición del virrey Iturrigaray. La ausencia de poder en ese sentido va a dar origen a la crisis política, a la reunión
de criollos que van a conspirar en favor del establecimiento de una autoridad en manos del ayuntamiento y al conflicto entre estas dos instancias de poder, al que se va a unir en 1810 la insurrección de Hidalgo. Para aumentar sus ingresos, la corona empleó varios métodos. Por ejemplo, se dejó de arrendar a particulares el cobro de impuestos como la alcabala y el del pulque, que pasaron a ser administrados por la Real Hacienda. Otro método fue la creación de monopolios estatales como el estanco del tabaco. Comenzó controlando la producción y venta del tabaco en rama, señalando los lugares en donde se podía cultivar y fijando su precio. Con el tiempo también monopolizó la fabricación, creando la Real Fábrica de Puros, y la venta, que solo podía realizarse en los estanquillos. El estanco del tabaco afectó no solo a los productores, sino a sectores de población marginada que fabricaban cigarros en sus casas. Las causas de la crisis económica tienen que ver con las reformas borbónicas. La corona española lo que intentó fue controlar sus dominios americanos, no solo en términos políticos, imponer su autoridad, sino en términos económicos, obtener el mayor beneficio posible. Para hacer esto tuvo que establecer una serie de medidas de carácter económico, una reforma fiscal que implicó la implementación de nuevos impuestos sobre los naipes, la sal, el papel sellado, pero además de esto la creación de estancos o monopolios de la corona que permitían, por un lado, que la corona obtuviera mayores ingresos sobre ciertas actividades que le eran muy importantes y que le reportaban el mayor beneficio. Esto permitió que la corona recuperara millones de pesos en plata de la época muy importantes que servían para pagar todos los gastos de administración de la burocracia en España. ¿Qué significó para la Nueva España? La extracción de recursos económicos que no se invertían en las actividades productivas generaban, por supuesto, desempleo, lo que hoy conocemos como desempleo, al mismo tiempo que los grupos económicamente más importantes estaban descontentos porque no podían hacer uso de estos recursos. A esto se unió que la corona española se enfrascó en guerras y requería muchos recursos, por lo que constantemente pedía dinero prestado a la población, españoles, a las corporaciones, la iglesia o los comerciantes, pero también a los indígenas, que servían para financiar las guerras, pero que descapitalizaban a la Nueva España. Esta crisis económica va a originar como consecuencia que México, en el siglo XIX, deba una gran cantidad de recursos, empiece su vida independiente con una deuda interna que va a cargar a lo largo del siglo XIX y que va a tardar bastante tiempo en pagar. Como vieron en el video anterior, a finales del siglo XVIII, el Imperio Español todavía poseía el control de varias regiones del mundo, pero a principios del siglo XIX su situación dio un giro radical, pues perdió el control político, militar y económico de sus reinos. Si bien con la implementación de las reformas borbónicas esperaba retomar el control de los reinos, estas no fueron bien vistas por la población de la Nueva España, puesto que afectaron tanto a criollos como a indígenas e incluso a la iglesia. Para conocer más sobre estos procesos, los invitamos a ver el siguiente video. Durante el siglo XVIII, los pueblos de indios conservaron su sistema comunal de propiedad de la tierra, heredado de la época prehispánica. Sin embargo, el crecimiento de la población y el incremento en el número de haciendas aumentó la demanda de tierras, afectando principalmente a las de las comunidades indígenas. Las reformas borbónicas impulsaron el arrendamiento de las tierras comunales con el objetivo de aumentar la producción agrícola. También promovieron el reparto individual para restar poder a la propiedad comunal. Cuando los pueblos perdían sus tierras, la comunidad se desintegraba y algunos de sus miembros formaron parte de los indios vagos de las ciudades. La corona española, al igual que quiso controlar a los funcionarios más importantes, de la igual manera que quiso tener el mayor beneficio posible a través de las reformas, en el afán de control de la población en general, asumió el establecimiento de colegios, de institutos, que permitieron un gran desarrollo del pensamiento ilustrado. El movimiento de la ilustración, el nombre de criollos ilustrados, tiene que ver con el desarrollo de, por ejemplo, la Academia de San Carlos. Los criollos se debatían buscando el reconocimiento de los peninsulares
en el sentido de que eran capaces para gobernar y que tenían todos los conocimientos para hacerlo, que va a permitir la presentación de bibliotecas enormes, pero también el desarrollo científico y el conocimiento científico de la minería. Evidentemente, en términos de la educación, estamos hablando de una educación elitista que no llegaba a la mayoría de la población. La educación de las primeras letras, como se le denominaba, estaba a cargo de un conjunto de maestras que formaban parte del nobilísimo arte de contar, leer y escribir. Enseñaban los primeros rudimentos, entre ellos además el catecismo. Esto va a cambiar lentamente a lo largo del siglo XIX. A partir de 1812, los ayuntamientos, con la Constitución de Cádiz, van a tener la obligación de establecer una escuela de primeras letras para niños y para niñas. Antes de esto, la educación, podríamos decir, general para la mayoría de la población, en las ciudades quedaba en el ámbito de las escuelas amigas, que eran las que enseñaban las primeras letras. La educación superior, el bachiller, va a estar a cargo de los institutos y algunas cosas como de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España. Uno de los objetivos principales de las reformas borbónicas fue disminuir el poder de las corporaciones, y la más poderosa en Nueva España era la Iglesia. La cédula sobre enajenación de bienes raíces confiscó las propiedades que la Iglesia tenía hipotecadas a su favor, las cuales fueron vendidas y el dinero de esta venta fue tomado por la corona. Pero la reforma no terminaba ahí. La corona también se apropió del dinero de la Iglesia, capital que solía invertirse en préstamos a agricultores, mineros y pequeños comerciantes. A los deudores de la Iglesia, el gobierno virreinal les exigió el pago de la deuda en plazos muy cortos. Esto contribuyó al descontento general. Las causas de la crisis social es hablar de una crisis generalizada. Los distintos sectores o estratos sociales que integraban a la sociedad novohispana tenían una serie de agravios acumulados que de distinta manera van a expresar y van a explotar a partir de 1810. Las élites novohispanas se sentían atacadas, desplazadas por los funcionarios reales, por la corona española, porque ellos se sentían capaces de gobernarse a sí mismos y además con el derecho, por el conocimiento y por radicar en la Nueva España, de gobernar el territorio, sobre todo porque habían demostrado ser leales a la corona española, prestando cada vez que ésta necesitaba, donando recursos para que financiara la metrópoli sus guerras. Por otro lado, los religiosos se enfrentaban entre el clero regular y el clero secular. Entre ellos mismos, el clero secular había sido beneficiado por la política del monarca, y las órdenes, en particular los jesuitas, habían sido expulsados y había creado una serie de movimientos. Por otro lado, los mineros, que habían invertido grandes cantidades de recursos para activar la producción de la plata, se tardaron muchos años, décadas, para recibir los beneficios de la inversión de sus capitales. Además, la falta de recursos había ocasionado que no se establecieran nuevos trabajos y por lo tanto va a haber una crisis económica que afecta a todos, en particular a los que menos tienen, y va a enfrentarse a una crisis económica muy fuerte que va a explicar que en distintos lugares la población se levante, sobre todo cuando van a encontrar la inspiración que va a acompañar el grito de Hidalgo en 1810, llevando esto a lo que va a ser la revolución que va a culminar eventualmente en la independencia. La pérdida de espacios políticos y las limitaciones económicas de los criollos creó un ambiente de inconformidad que por diversos factores desembocó en el inicio del proceso de independencia. Y así fue como las instituciones de la Nueva España se fueron transformando a la par que el Imperio Español perdía poder ante sus potencias rivales como Inglaterra y Holanda. Lo que resultó a una crisis que impactó en distintos ámbitos y a diferentes sectores de la sociedad, sin importar si se trataba de gente humilde o acomodada. Esto motivó las luchas de autonomía encabezadas por los criollos que, con el tiempo, dieron paso a la independencia y con ella al nacimiento de nuestro país, México. A partir de lo que han visto en esta sesión, escriban 3 características de los últimos años del virreinato de la Nueva España antes de su independencia. ¿Por qué estaban molestas las élites novohispanas?
Anoten sus respuestas e intégrenlas a su carpeta de experiencias para que puedan compartirlas con su docente, compañeras y compañeros cuando regresen a la escuela. Si tienen oportunidad de leer el libro La Nueva España, del historiador Antonio Rubial, podrán conocer más sobre los últimos años de esta etapa en la historia de nuestro país. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta sesión. Por ahora nos despedimos, pero nos seguiremos viendo y escuchando a través de la programación de Aprende en Casa. No olviden fomentar la paciencia y el trabajo colaborativo en sus hogares. Verán que muy pronto regresarán a sus actividades cotidianas. ¡Hasta la próxima! Secundaria segundo grado. Ciencias y tecnología. Física. El magnetismo terrestre. Identificar las características del campo magnético terrestre y algunas de sus manifestaciones. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Esperamos que puedan sacar partido de esta programación y que aprendan de una manera diferente. Esta estrategia tiene sus propias oportunidades y una de ellas es que cuentan con su familia para enriquecer y reforzar los conocimientos que adquieren a través de estas emisiones, a manera de trabajo colaborativo. Esta sesión se enfoca en la asignatura de Ciencias y Tecnología Física, de segundo grado de secundaria, y tiene el propósito de que identifiquen las características del campo magnético terrestre y algunas de sus manifestaciones. Pero antes de iniciar, les recomendamos que vayan por lápiz y papel para que anoten las ideas que consideren relevantes y sus dudas, y para que realicen las actividades que les indicaremos más adelante. Recuerden que todo esto lo agregarán después a su carpeta de experiencias. ¿Listas, listos? ¡Comenzamos! Como ya les adelantamos, en esta sesión conocerán sobre el magnetismo terrestre. ¿Sabían que la Tierra tiene un campo magnético y que es lo que nos permite saber nuestra ubicación geográfica según los puntos cardinales y además nos protege de las tormentas solares? De hecho, el campo magnético de la Tierra y los imanes tienen mucho en común, pues ambos tienen dos polos, norte y sur, y sus campos se originan en materiales con propiedades magnéticas como el níquel y el hierro. Aunque la Tierra no es exactamente un imán, sí tiene algunas propiedades magnéticas. Pero, ¿cómo podemos identificar el campo magnético de la Tierra? ¿Cuáles son sus características y cómo se manifiestan? Las y los invitamos a ver con atención el siguiente video para que puedan responder estas preguntas y otras más que les plantearemos al regresar. ¡Adelante! Las brújulas son instrumentos muy interesantes. Siempre apuntan hacia el norte, salvo cuando hay un imán cerca de ellas. ¿Por qué sucederá esto? ¿Será que el funcionamiento de la Tierra y el del imán tienen algo en común? La mayoría de los materiales tienen algún tipo de comportamiento magnético, porque los átomos que los conforman son como pequeños imanes elementales, agrupados en regiones llamadas dominios magnéticos. En muchos materiales los dominios están orientados al azar, por lo que no manifiestan una magnetización neta. Sin embargo, en los materiales ferromagnéticos como el imán, el hierro y el níquel, los dominios magnéticos se alinean en cierta dirección. La brújula es una de las aplicaciones del magnetismo. Fue inventada en China en el siglo IX para determinar las direcciones en mar abierto. En un inicio era una aguja imantada flotando en una vasija llena de agua. El funcionamiento de la brújula hizo suponer que la Tierra se comportaba como un gran imán. Su núcleo externo es líquido y está formado principalmente de hierro y níquel. Sin embargo, el núcleo está a más de 6000 grados centígrados y a esta temperatura las propiedades magnéticas se pierden. Entonces, ¿qué es lo que origina el magnetismo de la Tierra? Una explicación es que la circulación del líquido conductor del núcleo produce corrientes eléctricas que generan un campo magnético. Y a su vez, como si fuera un dínamo, este campo produce más corrientes eléctricas que continúan induciendo el campo magnético. Esto sucede de manera cíclica una y otra vez.
En el año 1600, William Gilbert observó que la distribución del campo magnético en la superficie de un imán esférico coincidía con lo que se conocía, en ese entonces, de la distribución del campo magnético terrestre. Y aunque él concluyó que la Tierra era un imán gigantesco gracias al conocimiento científico, hoy sabemos que la Tierra se comporta como un imán, mas no es un imán propiamente dicho. ¿Qué tan intenso es el campo magnético de la Tierra? La intensidad de un campo magnético se mide en unidades Gauss. Un imán común como el que se usa para pegar objetos en un refrigerador tiene una intensidad aproximada de 100 Gauss, mientras que el campo magnético terrestre es mucho más débil. Tiene una intensidad de 0.3 Gauss cerca del ecuador y de 0.7 en las regiones polares. De vuelta a nuestra brújula, recordemos que los polos opuestos se atraen mutuamente. Por ello, la aguja apunta al norte geográfico, pues en esa dirección se encuentra el polo norte magnético de la Tierra. Además, la línea geográfica norte-sur que indica la brújula es solamente una aproximación, porque la aguja se desvía hacia el oeste, o bien, hacia el este, en un ángulo denominado declinación. Este es el ángulo comprendido entre el norte magnético y el norte geográfico de la Tierra, y en distancia equivale a 1600 kilómetros. Sin embargo, no siempre ha sido así, pues se ha comprobado que el campo magnético de la Tierra ha invertido su polaridad 170 veces en los últimos 100 millones de años, por motivos que aún no quedan del todo claros. Uno de los efectos del magnetismo terrestre es desviar las partículas con carga eléctrica que provienen del viento solar, lo que nos protege a los seres vivos de la radiación electromagnética. Esto es gracias a la magnetosfera, una capa formada por la interacción del campo magnético terrestre y el viento solar. Esta capa hace que los electrones y los protones del viento solar queden atrapados en diferentes regiones de energía, llamadas cinturones de Van Allen. El viento solar es un flujo de gas magnetizado compuesto principalmente de hidrógeno y helio ionizados en estado de plasma, que emanan del Sol a una velocidad media de 450 kilómetros por segundo. Sin la magnetosfera, este plasma se impactaría directamente con la superficie terrestre, aumentaría la radiación ultravioleta y afectaría el funcionamiento de los sistemas eléctricos y satelitales. Las auroras boreales son una consecuencia de los vientos solares. Se producen cuando una expulsión de partículas solares cargadas choca con las moléculas de gas de la magnetosfera y provocan una excitación a nivel atómico, que da como resultado una luminiscencia que se extiende por todo el cielo, ya sea como un punto, como franjas horizontales o como círculos, pero siempre alineada con el campo magnético de la Tierra. Por su naturaleza, este espectáculo interfiere en las señales de televisión, radares y teléfonos, entre otros dispositivos. Aunque en la actualidad existen los GPS para orientarnos, siempre es útil saber ocupar una brújula. Este invento que funciona con el magnetismo terrestre. Te invito a que experimentes con ella. ¡Adiós! El campo magnético de la Tierra o magnetosfera tiene una intensidad mucho menor comparada con la del campo magnético de un imán de refrigerador. Y la unidad con la que se mide la intensidad de los campos magnéticos es el Gauss. Se llama así en honor al matemático y físico alemán Carl Friedrich Gauss. Ahora recuperen la información que se expuso en el video anterior y respondan las siguientes preguntas. ¿Dónde está el norte magnético de la Tierra? ¿Coincide con el polo norte geográfico? ¿El campo magnético terrestre ha presentado algún cambio en los últimos 100 millones de años? ¿Cómo se relaciona el campo magnético terrestre con la vida del planeta? ¿Qué son los cinturones de Van Allen? Seguramente pudieron responder todas estas preguntas. ¡Felicidades! Ahora las y los invitamos a conocer sobre las auroras boreales, uno de los mayores espectáculos de la naturaleza humana. Para ello, les presentamos el siguiente video. Véanlo con atención.
Las auroras boreales se producen cuando las partículas del viento solar chocan con el campo magnético de la Tierra. Cuando esas partículas alcanzan la atmósfera terrestre, chocan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno y dependiendo de las moléculas con las que se impacten, se produce uno de los colores que podemos observar. Cuando las partículas del viento solar chocan con el oxígeno presente en la atmósfera, vemos auroras verdosas. Cuando chocan con el nitrógeno, vemos auroras púrpuras o rosas. Y si la atmósfera tuviera elementos como el sodio o el neón, veríamos auroras amarillas o naranjas. Lástima que no todas las personas podemos presenciar el espectáculo de las auroras boreales, pero sí podemos identificar las manifestaciones de la magnetosfera terrestre a través del funcionamiento de una brújula. Y los invitamos a ver el siguiente video, el cual aborda un poco más sobre el funcionamiento de este instrumento. Ya tengo mi ropa. Ahora voy a poner lo que me dijeron los muchachos que no debe faltar. Aquí dice una lámpara de mano, unas pilas, una cuerda y una brújula. ¿Para qué necesitaremos la brújula? ¿Acaso vamos a caminar tanto que es posible que perdamos la orientación? Voy a ver si alguien de la familia tiene una. Qué bueno que mi hermano tiene una brújula. ¿Servirá esta para mi viaje? ¿Habrá otros tipos de brújula? Sería interesante saber cómo funciona, al menos para darle un uso adecuado. Ya investigaré. Actualmente es común encontrar imanes, que son un gran atractivo no solo para los jóvenes, sino para muchas personas dedicadas a las ciencias. Los científicos los han usado para diversas investigaciones en campos como la medicina, a través de la magnetoterapia y la bioquímica, para el tratamiento de diversas enfermedades a nivel celular y en física para el estudio profundo del magnetismo que está ligado a la electricidad y diversos fenómenos naturales. Si bien el uso de los imanes ha aumentado día con día, el término magnetismo, que es la propiedad de atraer metales, proviene de Magnesia, una provincia de Grecia. Fueron los chinos quienes desde el siglo IX de nuestra era emplearon los imanes en las brújulas que construyeron para la navegación marítima. La magnetita es un imán natural, mientras que los imanes artificiales son elementos como el hierro, el cobalto, el níquel o el acero, que han adquirido la propiedad magnética. Gracias a un imán se pueden mover objetos como algunos clavos, incluso aunque exista algún material que interfiera en esta atracción. Es la forma más sencilla de buscar una aguja en un pajar. Por otra parte, utilizando un imán, los neurocirujanos pueden guiar un dispositivo especial a través del tejido cerebral para llegar a tumores que antes eran prácticamente inoperables y colocar algunas ondas o implantar electrodos, permitiendo con esto alterar lo menos posible el tejido cerebral. Qué interesante ha resultado esto de los imanes, pero ¿qué hay acerca de las brújulas? Voy a buscar. La brújula es un dispositivo útil para orientarse, que funciona de acuerdo con las leyes y principios del magnetismo. Todo imán tiene dos polos, llamados norte y sur, con la propiedad de que, si le acercamos otro imán, polos iguales se repelen y polos distintos se atraen. Debido a que la Tierra es en sí misma un imán gigante con dos polos magnéticos, norte y sur, cualquier imán con libre movimiento orientará su polo sur al polo norte magnético del planeta. La brújula más sencilla consiste en una aguja de acero imantada dentro de un trozo de corcho, la cual, suspendida sobre un recipiente con agua, se mueve libremente.
el polo sur de una aguja imantada es atraído por el polo norte magnético terrestre y viceversa. Así, la aguja se alinea con el campo magnético terrestre. Cabe hacer notar que el polo norte magnético de la Tierra está cerca del polo sur geográfico y el polo sur magnético está cerca del polo norte geográfico. La brújula es útil para conocer las direcciones geográficas, pues determina los 4 puntos cardinales en cualquier punto de la Tierra. Una brújula está hecha generalmente de plástico, cartón o mica y cuenta con indicaciones de las direcciones geográficas norte, sur, este u oeste. Por otra parte, las brújulas de precisión utilizadas por topógrafos o navegantes tienen cojinetes de zafiro en el pivote de la aguja y están selladas en líquido para amortiguar las oscilaciones causadas por el movimiento del topógrafo o el navegante. Debido a que el polo sur magnético de la Tierra no coincide con el polo norte geográfico, las lecturas deben corregirse por la llamada declinación magnética, sumando o restando las variaciones que se dan entre el norte geográfico y el sur magnético, si es que este es el punto que se desea localizar. En numerosas ocasiones hemos escuchado que un imán produce en el espacio que lo rodea un campo magnético que a simple vista no se observa, pero que puede detectarse. Hagamos el siguiente experimento. Sobre un vidrio, coloquemos limadura de hierro, sal, polvo de carbón y mezclemos. Ahora pasemos un imán por debajo del vidrio, realizando ligeros movimientos de un lado hacia otro. Las limaduras de hierro se colocan formando un patrón de líneas ordenadas que rodean al imán. Así, mostramos el campo magnético donde cada partícula de hierro se convierte en un pequeño imán que se alinea siguiendo la dirección norte-sur. Esta actividad también puede ser utilizada como un método de separación de mezclas. El origen del magnetismo terrestre radica en que el núcleo de nuestra Tierra contiene gran cantidad de hierro y níquel, materiales que poseen propiedades magnéticas. El campo magnético de la Tierra se extiende hasta una gran distancia. Esta zona se conoce como magnetosfera. En ella se encuentra una región en la que muchas de las partículas cargadas que provienen del Sol son atrapadas y aceleradas, formando los cinturones de Van Allen. Estos cinturones fueron descubiertos en 1958 por el científico estadounidense James Alfred Van Allen. ¿Sabías que los polos magnéticos de la Tierra atraen partículas emitidas por el Sol? Así es, los polos magnéticos de nuestro planeta retienen partículas cargadas emitidas por el Sol. Estas, al chocar con partículas de gas que se encuentran en la atmósfera terrestre, generan en estas una emisión de luz de colores que recibe el nombre de aurora boreal o austral, según el hemisferio. Este fenómeno, de extraordinaria belleza, ocurre principalmente entre los meses de septiembre a octubre y de marzo a abril en las regiones polares de nuestro planeta. Para saber más sobre los fenómenos de atracción de los imanes y las diferencias entre lo que significan los polos magnéticos y los polos geográficos, puedes consultar la página electrónica del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ella encontrarás información interesante. Qué bien me la pasé en el viaje, aunque nunca me imaginé que aprendería tanto acerca de la orientación, las brújulas y todo eso de la polaridad de los imanes y los polos de la Tierra. ¿Alguien ha visto mi brújula?
Las brújulas nos indican hacia dónde está el norte geográfico y han sido dispositivos muy útiles para la navegación europea desde el siglo XVI. Las y los invitamos a que armen una brújula en casa. Solo necesitan una aguja para coser, un trozo de corcho o de unicel, un imán y un recipiente con agua. Froten la aguja con el imán unas 50 veces, cuidando que siempre sea en el mismo sentido, es decir, de ojal a la punta o de la punta al ojal, nunca en ambos sentidos. Peguen la aguja al pedazo de corcho o de unicel y colóquenla cuidadosamente en el recipiente con agua. Verán que la aguja se alineará automáticamente con el campo magnético de la Tierra. El extremo que señale el norte, es decir, la punta o el ojal, dependerá de la dirección en la que hayan imantado la aguja. No coloquen su brújula cerca de aparatos como computadoras, bocinas u otros dispositivos que tengan o funcionen con imanes, porque esto afectará la dirección de su aguja. Describan cómo armaron sus brújulas. Expliquen con diagramas hacia dónde se dirige la punta de la aguja, dependiendo de cómo la frotaron con el imán. Y traten de explicar brevemente por qué se magnetiza la aguja y si pierde o no esta propiedad. También hagan un esquema de la magnetosfera terrestre en el que señalen los polos norte y sur magnéticos, así como los polos norte y sur geográficos. Comenten con su familia lo que hicieron y aprendieron en esta sesión y guarden todos sus registros en su carpeta de experiencias para que puedan compartirlos con su docente y sus compañeras y compañeros cuando regresen a su escuela. Finalmente, les recomendamos leer el libro del físico Sergio de Régules, titulado Después del miedo, la ciencia, el cual forma parte del acervo de los libros del rincón de la biblioteca escolar. En este libro, el autor narra cómo es que los navegantes exploradores y científicos se lanzan a buscar respuestas, no solo para enfrentar los misterios de la naturaleza, sino para encontrarse frente a frente con nuevos desafíos. El tiempo se nos ha acabado, pero las y los esperamos en la siguiente sesión de Ciencias y Tecnología, Física de segundo grado. Mientras tanto, no se pierdan la programación de Aprende en Casa. Cuídense mucho y tengan mucha paciencia en lo que superamos esta situación. ¡Hasta luego!